Rodrigo Moreno, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, está con nosotros esta mañana. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en Revista Jalisco Media. Muchas gracias, Trini. Buenos días. Un gusto. Pues el gusto de nosotros, y que pasa el tiempo y vemos que todavía hay avisos por ahí de quienes desean hacer justicia de algún proceso en este periodo electoral que los resultados no dieron como debían ser. Uno de estos casos es Chapala. Vámonos directo a Chapala. ¿Cómo van? Pues bueno, son 5 impugnaciones que se tienen al día de hoy, Trini, juicios de inconformidad, que se presentan varios partidos en contra de la elección municipal de Chapala. La diferencia efectivamente muy acortada, 47 votos entre primer y segundo lugar. Te platico, más o menos 149 casillas impugnadas en esa elección. Y bueno, pues se hará un estudio muy exhaustivo de lo que están planteando los actores políticos, a ver a qué alcanza. Todavía no ha llegado a conclusión. No, porque lo platicamos la vez anterior. Exacto. No ha pasado nada. Continúa todavía en estudio. En estudio, en instrucción, están integrando, el magistrado ponente está integrando aún todavía el expediente. Los expedientes son 5 juicios, requiriendo, si es necesario, instaurando un procedimiento completo para poder determinar lo que se va a resolver en Chapala. La regidora de Tlaquepaque, en otro tema, Daniela Chávez, el día de ayer se presenta ante ustedes, interpone una denuncia. ¿Qué pasa en este caso con su derecho a ejercicio político en su municipio? Claro, mira, te platico. Daniela Chávez, la regidora de Tlaquepaque, va por reelección y nuevamente queda en esta estructura del nuevo cabildo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque. Pero ¿qué es lo que pasa? Ella resiente un daño en el desempeño del cargo. Si bien es cierto, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el JDC, en conclusión, procede contra actos de derecho político electoral de votar y ser votado, fundamentalmente, ya vía criterio, vía resolución, vía estudio, ha determinado el Tribunal Federal que también se hace extensivo al desempeño del cargo. Entonces también ahí entra el Tribunal Electoral por la vía del juicio ciudadano para tutelar que los actores políticos, insisto, los regidores, los electos por voto popular, se pueda tutelar su derecho político electoral en su vertiente de desempeñar el cargo. Entonces veremos qué es lo que está planteando la señorita Daniela y qué es lo que está probando en el expediente, y veremos si alcanza para hacer derecho parlamentario, derecho electoral y en consonancia con ello estudiar si tiene o no razón en su Ella campaña. se va a su campaña, regresa al ejercicio al momento de no quedar electa en el cargo que buscaba, regresa a Tlaquepaque a seguir sus funciones y resulta que se topa con que no tiene el personal con el que ella contaba para realizarlo. Por lo tanto, se queja de que no tiene las condiciones para ejercer su cargo público. Es correcto, para desempeñar el cargo. Y en eso está, todavía no se resuelve, ha comenzado apenas que es un litigio, especie de litigio. Es un juicio ciudadano que se instaura, lo decidió presentar ante el Tribunal Electoral, y bueno, ¿qué es lo correcto? Bueno, pues primero que nada, dar el trámite correspondiente a ese asunto, como lo marcan los plazos electorales, la ley electoral, y bueno, tendremos que esperar que se desahoguen todos esos plazos, se emplace a las partes, se dé vista, se tenga certeza completamente de ese asunto, se instaure el procedimiento, se desarrolle todos los medios que se tengan que desarrollar en los plazos y posteriormente emitir la resolución. Junto con este tema, puedo pensar en de qué forma se va a garantizar, hablando de recurso público, que cada uno de los funcionarios electos ejerzan precisamente su cargo cuando hay una disminución de presupuesto, de prerrogativas para los partidos políticos. Bueno, me parece, Trini, muy interesante la pregunta que me haces. A ver, efectivamente hubo una reducción al financiamiento público local a partidos políticos con la reforma, la famosa ley Kumamoto. Esta ley, quiero decirte que ya fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción 38/2017. Ya fue avalado. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a materializar? Bueno, pues un ejercicio muy rápido. Te podría decir que cómo recibieron los partidos políticos en el estado del financiamiento. Bueno, pues se multiplicó el 65% del padrón electoral por la UMA. La UMA es la unidad de medida actualizada,
y eso cuesta 80.16 pesos. Se hace una cuenta y salen 284,000 pesos a los partidos políticos para darles financiamiento público local. ¿Qué va a pasar en año? Eso fue en año electoral. ¿Qué va a pasar en año no electoral? En año no electoral se les va a multiplicar por el padrón, que son más o menos 5.7 millones en Jalisco, o somos, por el 20% de la UMA y dará un total más o menos de 187 millones. Si podemos ver, hay un ahorro importante. ¿Y qué va a pasar posteriormente? Porque esta ley va a aplicar al siguiente proceso electoral. En el siguiente proceso electoral cambian términos. No es votación, no es sobre el padrón, el 65% del padrón por la UMA, sino será el 65% de la votación válida en Jalisco. Esto es, no se multiplicará por 5.7 millones. Sino por casi la mitad. Sino por casi la mitad, cerrando números, por 3.3 millones. Y eso nos va a dar un ahorro importante al Estado para dar menos financiamiento público a partidos políticos en tiempo electoral. Y ¿habrá forma de que ellos se amparen con una ley federal y la ley estatal no tome acción? ¿Es posible? Bueno, me parece que esto ya fue validado, insisto, por la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte. Pero entran otros recursos de repente, ¿no? Por ahí alguien se pone como listo y dice, hay posibilidades, hay puertas, hay en estas nuevas leyes esta nueva ley electoral, hay pedacitos, entradas donde se pudiera por ahí escapar algún caso. Pudiera, en su caso, impugnarlo, de que pueden, claro que pueden impugnarlo ante cualquier instancia, sea el tribunal o la Suprema Corte. Yo te puedo referenciar que ya hay esa reforma, ya pasó por el tamiz de la Corte, ya la Corte la validó en específico y dijo que era constitucional. ¿Por qué? Porque se ampara en el tema del artículo 116 de la Constitución, que las entidades federativas tienen libertad de configuración legislativa, como lo quiere hacer cada entidad federativa. Entonces, me parece que de que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, de que proceda, bueno, pues ya veremos. Ya son otros tiempos, ¿no? Creo que también sería un costo político el que no acepten estos cambios. Sin embargo, sí hubo partidos que no aceptaron cambios, o sea, todo puede suceder. En el tema de género, en el tema de paridad, cuando surge la ley, que es otro ejemplo, hubo quienes se opusieron porque violentaban la intimidad o la actividad al interior del partido al momento de estipularles cómo se tenían que conformar estas planillas. Y aún así, con toda la modernidad que llevamos en la evolución de la participación de las mujeres en la vida política, hubo quien dijo no me gusta. Así es. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ya supimos, ¿no? No tuvo efecto, pero al momento de que la gente fue y votó por las mujeres en este proceso electoral que acabamos de pasar. Me parece que sí. Tenemos, son tres temas muy importantes que te quiero resumir. Primero, la ley. Efectivamente, Jalisco, como siempre, legislativo pionero y en punta de lanza, establecen que las mujeres encabecen las listas de representación proporcional. Eso fue impugnado ante el tribunal y el tribunal, en este marco, como tú lo dices, de la actualidad y el tema de ir en boga con el tema de la paridad y con todos estos temas, bueno, pues se determinó que efectivamente sí las mujeres debían y deben encabezar las listas de representación proporcional. Los partidos, insisto, lo impugnaron, se tomó la determinación por el Pleno del Tribunal y bueno, así quedaron las cosas en el Estado de Jalisco. Se registran en paridad, efectivamente en paridad, hombres y mujeres a cargos de elección popular, que no puede ir más allá el órgano administrativo electoral o el órgano jurisdiccional porque los partidos pueden decir de los 125 municipios yo presento candidatas o candidatos en 100 municipios y en 25 no. Eso ya no está en la cancha electoral. Refiero al órgano administrativo o al órgano jurisdiccional. Pero el saldo al día de hoy es que de 125 municipios, 30 hoy en día son encabezadas por mujeres. Y de los 38 diputados del Congreso del Estado, 15 son mujeres. Esto es el saldo que ha recogido la reforma y el impulso que se le ha dado al tema de género. Pero aquí no solamente juega el tribunal, juegan los partidos políticos, la voluntad de las mujeres en participar y el tribunal en tutelar los derechos político-electorales en el tema de la igualdad para hombres y mujeres. Creo que lo que haría falta es que fueran todavía más mujeres con mayor preparación política.
No hablo de capacidad, hablo de preparación. Para eso tiene que haber un presupuesto mayor. ¿A qué porcentaje? ¿3, 6% de los partidos Más políticos? o menos es el 2.5-3% que están destinando a ese rubro los partidos políticos. ¿Continuará así? Debe de continuar e incluso incrementarse. Incluso incrementarse. ¿Para cuándo se podría estar pensando en que habrá una reforma político-electoral nuevamente? Bueno, eso hay que preguntar a los diputados. Hasta Pero que yo aspiro que después de este saldo, después de este saldo democrático que hemos tenido, me parece que deberían poner ojo en esos focos rojos para poder incentivar aún mayor la participación de jóvenes y de mujeres a los cargos de elección popular. Y están dentro los tribunales, el Tribunal Electoral, tanto de la Federación como los locales, están los organismos no gubernamentales, están asociaciones civiles, mujeres reunidas, suficiente para provocar un cambio en el siguiente trienio. Claro, déjame compartirte que desde la óptica del Tribunal Electoral, desde la tarea que hacemos en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, también formamos parte del observatorio político en el tema de las mujeres. Y también nosotros hacemos tareas enfocadas a provocar, a incentivar en la participación de las mujeres a cargos de elección popular. Y desde luego, en nuestra función, en el marco competencial que tenemos, a tutelar los derechos políticos de las mujeres y a juzgar precisamente con perspectiva de género, la tarea que nos toca a nosotros. Rodrigo Moreno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Trini. Y seguimos pendientes porque la cultura democrática, la cultura electoral también es parte de la responsabilidad de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a ti, Trini. Vámonos a la pausa. El DIF Jalisco está con nosotros, visitándonos esta mañana, así que quédese con nosotros y volvemos.